Hola a todos, mi nombre es Clarisa Capeto, soy estudiante de actuario y colaboradora de Análisis Matemático 2 en el curso de Martín Masi que se dicta en la sede Paternal. Vamos a estar viendo funciones compuestas. Vamos a arrancar con su definición teórica, vamos a ver sus propiedades y vamos a continuar con su aplicación en el ámbito de las ciencias económicas para finalizar con algunos ejemplos que puedan mostrar su utilidad. Vamos a decir que las funciones compuestas nos permiten presentar una forma de anidar funciones, haciendo que sus variables se transformen, a su vez, en funciones de otras variables. La idea, a pesar de parecer compleja, es ganar grado de generalidad y dejar atrás el análisis de fenómenos económicos ligados a una única función particular, ya que bien, como sabemos, los modelos describen situaciones generales. Vamos a analizar el caso de funciones compuestas de una sola variable. Entonces, consideramos una función z de variables reales, tales que z es función de x y de y. A su vez, x e y son funciones de t, de tal forma que en realidad x es la función de x que depende de t, e y es la función de y que depende de t. Haciendo con esto una pequeña sustitución, z se transforma en la función que observamos en el tercer renglón. Esto es z como función de x, que es función de t, y de y, que es función de t. Por lo tanto, podemos afirmar que z es una función que depende de la variable t. Esto lo podemos ver también esquemáticamente. Ahora bien, vamos a decir lo siguiente. Si z, una función que depende de x y de y, es diferenciable en el punto p sub 0 y las funciones x de t e y de t son derivables en t sub 0, entonces la función z que depende de x de t y de y de t es derivable en t sub 0. Veamos la demostración de esto partiendo de la definición de diferenciabilidad. Si la función z es diferenciable en p sub 0, podemos plantear el delta de z, siendo este igual a la derivada parcial de z con respecto a x, evaluada en p sub 0, multiplicada por el delta x, más la derivada parcial de z con respecto a y, evaluada en p sub 0, multiplicada por el delta y, más un término de error que vamos a llamar epsilon, que a su vez depende del delta de x y del delta de y. Si consideramos que, en definitiva, estamos componiendo a la función z que depende de t y queremos ver los cambios en z atribuidos a cambios en t, entonces el delta de t es distinto de 0. Esta información no es menor, ya que nos va a permitir jugar un poco con esta expresión transformándola en aquello que queremos demostrar. Entonces, dividimos a toda la expresión por delta t y tomamos límite para cambios pequeños en t, es decir, para cuando delta t tiende a 0. Ahora bien, como las derivadas parciales no dependen de delta t, las podemos sacar fuera de cada límite, quedándonos con la expresión que observamos en el segundo renglón. Observémosla un poco más en detalle. Por un lado, el sumando de la derecha del brazo derecho de la igualdad es 0 por infinitésimo. Es decir, el límite del término de error cuando delta t tiende a 0 es 0. Luego, pudiendo despreciar este término, observamos que todos los límites de nuestra expresión son cocientes incrementales. Por lo tanto, son derivadas. Esto quiere decir entonces que, en el punto p sub 0, se verifica que la derivada parcial de z con respecto a t es igual a la derivada parcial de z con respecto a x multiplicada por la derivada total de x con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a y multiplicada por la derivada total de y con respecto a t. Es decir, los cambios totales en z atribuibles a cambios en t se calculan con la regla de derivación, que implica la suma de los cambios en z explicados por cambios en x multiplicados por los cambios en x explicados por los cambios en t. Y así se van sumando sucesivamente todos los términos necesarios. Ahora bien, ¿se puede componer con más variables que x e y? Veamos un ejemplo de esto. Tenemos a la función w que depende de las variables x, y y z. A su vez, estas variables dependen de la variable independiente t, como podemos observar gráficamente en el esquema de la derecha.
Por comodidad, para poder visualizar rápidamente los datos del ejercicio, trasladamos los mismos y el esquema de la composición a la presente diapositiva. Entonces, por regla de derivación, la derivada parcial de W con respecto a t, es decir, los cambios en W explicados por cambios en t, es igual a la derivada parcial de W con respecto a x por la derivada total de x con respecto a t, más la derivada parcial de W con respecto a y por la derivada total de y con respecto a t, más la derivada parcial de W con respecto a z por la derivada total de z con respecto a t. Calculando las derivadas parciales respectivas y sustituyéndolas, obtenemos la expresión que vemos a continuación. Ahora bien, este no será nuestro resultado final por lo siguiente, y esto es muy importante. Como estamos componiendo a la función W, que depende de t, entonces la derivada parcial de W con respecto a t solamente debe depender de t también. Por lo tanto, debemos reemplazar a las variables x, y z por sus respectivas fórmulas. Estas últimas sí dependientes únicamente de t. Analicemos ahora qué pasa cuando nos encontramos con funciones compuestas de varias variables independientes. Supongamos que deseamos incluir más de una variable independiente en la composición. Sea u una función que depende de las variables x y z, con x y z también funciones que a su vez dependen cada una de ellas de las variables r y s, entonces la composición es tal que u es una función que depende de x dependiendo de r y de s, depende de y dependiendo de r y de s, y depende de z dependiendo de r y de s. Con lo cual, por extensión, podemos decir que u es una función que depende de r y de s. Esta nueva forma de componer determina una función g que depende de las dos variables independientes de la composición. Entonces, los cambios totales en u se les atribuyen a los cambios en x y z multiplicados respectivamente por los cambios de dichas variables explicados por cambios en r y en s. Acá es donde vemos que los esquemas se tornan importantes para poder armar esta cadena que es la regla de derivación. Notemos que cada una de las flechas de este esquema será una derivada parcial. Pongamos esto en práctica a través de un ejemplo. Tenemos la función z que depende de x y de y. A su vez, x e y son funciones dependientes ambas de m y de u. El ejercicio pide calcular las derivadas parciales de z con respecto a u y de z con respecto a m. Notemos ahora que las derivadas son parciales y no totales porque tenemos más de una variable independiente. Entonces, los invito ahora a pausar el video y hacer el esquema de la composición que nos va a permitir llegar a la solución del ejercicio. Aplicando la regla de derivación, la derivada parcial de z con respecto a u va a ser la derivada parcial de z con respecto a x multiplicada por la derivada parcial de x con respecto a u, más la derivada parcial de z con respecto a y multiplicada por la derivada parcial de y con respecto a u. Reemplazando por los datos del ejercicio, habiendo hecho el cálculo auxiliar de cada derivada parcial, obtenemos el resultado buscado. Luego ocurre exactamente lo mismo con la derivada parcial de z con respecto a m. Siguiendo el esquema, planteamos la forma genérica de la derivación, reemplazamos y obtenemos el resultado. Veamos algunas observaciones con respecto a lo visto hasta el momento. En ciencias económicas es importante anidar funciones. Por ejemplo, el mero paso del tiempo afecta a los materiales para fabricar algo. Entonces, los insumos dejan de ser variables para ser funciones del tiempo. Si nos detenemos un segundo a pensar en ello, la cantidad de relaciones a transformar en composiciones es infinita. Por otro lado, a los fines de resolver y derivar, reemplazar la composición no siempre es cómodo algebraicamente. Sin embargo, hacerlo nos permite llegar elegantemente a la misma expresión de la derivada. La
finalizar esta videoclase, veamos algunos ejercicios más que, por una u otra cuestión, presentan dificultades interesantes en su resolución. El primer caso es muy similar al visto hace unos momentos. Recuadradas, pueden ver las soluciones, pero desde luego los invito a resolverlo por su cuenta. Este segundo ejemplo presenta dos particularidades. La primera de ellas es que el esquema de la composición ya no es simétrico como lo venía siendo en los casos anteriores. La segunda particularidad es la doble influencia que ejercerán los cambios en T sobre los cambios en I. Esto será, por un lado, de forma indirecta, considerando que Y depende de X y a su vez X depende de T, y también lo será de forma directa, considerando que Y depende de T. Eso fue todo sobre funciones compuestas y más puntualmente sus aplicaciones en el ámbito de las ciencias económicas. Espero que les haya servido y, como siempre, la clave está en poner en práctica los conceptos teóricos para poder internalizarlos mejor. En definitiva, hacer muchos ejercicios.